Bueno, a continuación Germán Martínez, licenciado en Ciencias Políticas, exdocente privado y candidato a diputado nacional por el Frente de Todos. Germán, te escuchamos. Muchísimas gracias. Gracias Martín, gracias Silvana, la veo a la compañera Patricia Munier, muchísimas gracias por estar. A todos y a todos los que están en este momento participando de este congreso, quiero aportar una mirada de la educación y el trabajo a partir de un espacio institucional específico que son las escuelas técnicas y hablar específicamente de algunos desafíos, 3, que yo creo que tienen hoy la educación técnica profesional de cara al futuro que se viene, ¿no? Lo primero, para agregar algo respecto a lo que ya obviamente Pedro y Mariano aportaron y lo que va a poder aportar Alicia, es situar la discusión, ¿no? Si nosotros este panel de educación y trabajo lo hubiéramos hecho en diciembre del 2017, sería llamado algo así como Congreso sobre Educación y Trabajo, cómo resistir a posibles 10 años de neoliberalismo en Argentina. Se hubiera llamado así. Eran tiempos donde después de la elección intermedia, por los grandes medios de la Argentina nos enterábamos que había planes para encadenar a través de 3 dirigentes políticos, mandatos sucesivos, y tener por lo menos 2 décadas de neoliberalismo asegurado, ¿no? Le pusieron un nombre, esto existió, se llamó Plan Perdurar, ¿no? Así se llamó, y salió en Clarín a principios del año 2018. Ahora, me parece que lo que modifica la situación en la cual estamos dando esta reflexión es obviamente el contexto político en la cual la estamos dando. Y el contexto político, más allá de las inclinaciones electorales de cada uno de los que podemos estar acá, daría la sensación, como dijo Mariano, que se oriente hacia un determinado sentido, y ese sentido tiene que ver, o al menos aparece emparentado a una modificación bastante sustancial del rumbo de la política económica. Hablar de educación y de trabajo, hablar específicamente de escuelas técnicas, una cosa es cuando hablo y me paro en un país que está pensándose para no morir en el intento de una oleada neoliberal, distinto es cuando lo planteo en términos de un proyecto de país que intenta orientar la economía hacia la producción y el trabajo. Y eso me parece que es vital para nosotros. Primer contexto interesante para esta discusión. Segundo, un contexto, si se quiere, un poquito más histórico. Veo a muchos compañeras y compañeros docentes jóvenes, probablemente a muchos con menos de 14 años de ejercicio de la docencia. Y hablo de 14 años específicamente porque hace 14 años y un poquito menos de un mes habíamos aprobado la Ley de Educación Técnica en la Argentina. Una ley que, si bien es un proyecto del Poder Ejecutivo, tiene la firma de Néstor Kirchner, Alberto Fernández, jefe de gabinete, Daniel Filmus, ministro de Educación de aquel momento, por lo menos incluyó 3 o 4 vertientes de proyectos preexistentes que le dieron una amplitud en términos de consenso político parlamentario muy importante, ¿no? Recuerdo al diputado Macaluce, que era del ARID, militante de Cetera, provincia de Buenos Aires, que tenía un proyecto al respecto, una diputada chaqueña de apellido Montenegro, el senador de esta provincia, Rubén Giustiniani, en aquel momento senador socialista, Rivas, del socialismo de la provincia de Buenos Aires, con proyectos que se condensaron en una determinada orientación de lo que era la educación técnica profesional, después de haber atravesado una oleada de mínima de 10 años de políticas neoliberales. Y esto no es casual, y acá quiero incluir la variable tiempo que recién decía Pedro. Fíjense, nosotros impulsamos esa ley y se aprobó en septiembre del 2005. Supongamos un pibe que empezó a estudiar en una escuela técnica en marzo del 2006. Ese chico terminó, se hizo un plan de 6 años, su secundaria en el 2011.
El 2012 supongamos que empezó ingeniería y que hizo una buena carrera de 7 años. Vos sos 7 y un poquito más también. Supongamos que así, se recibió, ¿cuándo? Diciembre del 2018. Este año se está insertando a la vida profesional plenamente, pudo ya haber estado laburando, haciendo otro tipo de cosas. Los pibes que nosotros metimos en la educación técnica en marzo del 2006. En el medio de todo eso, cambia el rumbo de la política económica fuertemente y nos quedamos con pibes que hicieron educación técnica, que apuntaron a profundizar su formación tecnológica en una ingeniería, la cual inclusive los primeros años becamos con beca del Bicentenario, y de repente te cambia el rumbo de país y vos quedás formándote en algo que parece no tener sentido en el lugar donde estamos. Yo creo que estos elementos son importantes de tener en cuenta, porque lo que está en juego en este tiempo y a donde yo creo que tenemos que parar la reflexión de educación y de trabajo, y específicamente donde tenemos que parar la reflexión de las escuelas técnicas, es en el país que viene. Obviamente lo hacemos desde una mirada de esperanza, de una mirada de optimismo. Al menos mi espacio político y los salesianos me enseñaron a ser profundamente optimistas siempre en esto, ¿no? Pero yo creo que en eso no podemos negar la realidad, y les paso algunos datos económicos que no son menores para tener en cuenta la situación de la que estamos partiendo. Esa ley de educación técnica plantea en su artículo 52, en la 26058, que el 2% de los ingresos corrientes del presupuesto tienen que ir a un fondo, y esos fondos solventar planes de mejora de la educación técnico-profesional. ¿Qué vino haciendo este gobierno hasta el año 2018? Garantizaba que en el presupuesto esa partida existía exactamente en ese valor, pero subejecutaba las partidas. Entonces directamente no se cumplía con ese 0,2%. En un ataque de coherencia, en la discusión del presupuesto para el 2019, directamente, ¿qué hizo? Puso en la partida del presupuesto que no iba a cumplir con el 0,2%, sino que iba a aproximadamente cumplir con el 0,12%. Entonces, de repente, de 6.900 millones de pesos que debería haber contenido el presupuesto para las escuelas técnicas este año, el presupuesto tiene solamente 4.420 millones de pesos incluidos. 2.500 millones de pesos menos de lo que le hubiera correspondido si se cumplía con la ley. Esto no es algo desconocido, lo planteó el diputado Filmus en la discusión del presupuesto para este año, el año pasado en la Cámara de Diputados de la Nación. Si algo hemos aprendido en el último tiempo es a equiparar todo a intereses del ELIC. Esta diferencia son 30 horas de intereses del ELIC en la Argentina. 2.000 millones por día, más o menos, estamos en 2.500 millones, son 30 horas de interés del ELIC. Ahora, Santa Fe, ¿qué pasa con todo esto? ¿Cómo le va? Porque esto también, bueno, aquí hay funcionarios del Servicio Provincial de Enseñanza Privada, no sé si hay alguien del área de técnica, pero cuando uno analiza la administración financiera del presupuesto, normalmente uno tiene un tanque de nafta. El tanque de nafta, el volumen lo define el Congreso de la Nación con la ley de presupuesto. ¿Cuánto debería haber venido a Santa Fe? 348 millones de pesos. Eso es lo que decía. Ahora, al tanque de nafta va el Poder Ejecutivo y le echa una determinada cantidad de litros de nafta. Eso se llama presupuesto inicial. ¿Cuánto del presupuesto inicial para las escuelas técnicas en la provincia de Santa Fe? 220 millones de pesos. Ahora, está después la que efectivamente gasta, sin hablar del devengado para no complicar la cosa. ¿Cuánto terminó gastando el Estado Nacional en la educación técnica santafesina? 160 millones de pesos. ¿Qué es esto? Es la mitad de lo que está presupuestado. O sea, no solamente tenemos recortes, sino además de los recortes tenemos subejecución. Y tenemos fondos para la educación técnica en los últimos 2 años, o mejor dicho, en los 2 años y medio, 3 ejercicios presupuestarios, 2017, 2018 y lo que va del 2019, que crecen al 60% en total, pero la inflación superó el 100%. Recorremos cualquier lugar de la provincia de Santa Fe, en escuela técnica, acá debe haber docentes, y lo que tenemos son prácticamente fondos congelados ante inflación creciente, tipo de cambio que afecta el acceso al equipamiento y a los insumos básicos para que puedan funcionar nuestras escuelas. Esta es la realidad que tenemos.
Ahora, ¿por qué yo creo que hay que mirar con esperanza el tiempo que viene? Porque a mí me da la sensación de que la educación técnica profesional está llamada a tener un tiempo de fuerte protagonismo en la política educativa que viene. Y lo digo por 4 o 5 cosas que para mí son características que tienen las escuelas técnicas, que le pueden llegar a dar en esta etapa, donde las restricciones, como decía Mariano, van a ser reales y concretas, pero nos van a poder dar la posibilidad de que podemos hacer un aporte sustancial en el debate de la Argentina que está viniendo. Primero, la escuela técnica, los lugares donde especialmente se trabaja y se profundiza esta vinculación de educación y trabajo, es una escuela fuertemente contenedora. Estamos llegando básicamente a sectores medios y medios bajos, padres de laburantes, hijos de laburantes, hijos de pequeños y medianos empresarios, afectados profundamente por esta crisis que estamos teniendo. Al mismo tiempo, si bien la obligatoriedad debería ser y la garantía de que tengamos jornada ampliada o jornada extendida es para la educación primaria, los talleres y todas las actividades te permiten que prácticamente 3 de los 5 días de la semana los chicos pasen mucho tiempo en las escuelas. Eso es un elemento para mí muy importante para la Argentina que viene. Segundo, las escuelas técnicas tienen una vinculación natural con el sector productivo, con el movimiento obrero, donde veo compañeros que están aquí presentes. Nosotros, me acuerdo, yo soy exalumno y fui docente del San José de Rosario, soy de los que ganamos, yo entré a laburar en marzo del 94, 404 pesos, me fui en diciembre del 2002, ganaba 460 porque había habido un incremento del 10% por decreto, pero si no hubiera ganado 404 pesos, digamos, ¿no? en ese tiempo. Pero recuerdo que teníamos que andar haciendo malabarismo con Fondo de Cooperación Internacional y teníamos que andar haciendo malabarismo con algún tipo de vinculación con fondos de área de formación profesional, básicamente apalancados con créditos externos. O sea, dar la capacitación en aquel momento que el plan joven o el plan trabajar le daba a los desocupados. Yo creo que hoy tenemos una enorme oportunidad de pensar a la escuela técnica en un lugar de protagonismo porque tiene fuertes vinculaciones económicas, productivas y políticas en los lugares donde está afirmada. La tercera característica, me parece que además las escuelas técnicas crecen, dirían los economistas, que a mí me da la sensación que las escuelas técnicas son procíclicas, ¿no? En los ciclos positivos, en el semiciclo positivo de la economía, la escuela técnica crece y mucho. Ahora, cuando cae de golpe también, ¿no? Y me parece que tenemos que aprovechar esto porque nos podemos llegar a encontrar, creo que hay una ventaja que estamos modificando el rumbo de la política económica a menos de 4 años. Los saltos tecnológicos hoy en la formación no son tan importantes como fueron entre el 91 y el 2002-2003 y podemos con poco esfuerzo en términos económicos generar muchas posibilidades de acercamiento del mundo del trabajo con nuestros jóvenes. Y además que las escuelas técnicas son, para mí, fuertemente innovadoras y hay una dinámica de funcionamiento en base a proyectos donde los directivos funcionan en base a proyectos, los docentes en base a proyectos, los alumnos en base a proyectos, que me parece que puede ser importante en este tiempo. Cierro con lo que para mí son las 3 peleas o las 3 disputas que hay que dar alrededor de esta cuestión de educación y trabajo, pero específicamente pensando en las escuelas técnicas. Una ya la mencioné, es la disputa presupuestaria. No necesitamos otra ley, necesitamos que se cumpla el artículo 52 de la ley 26.058 y que eso se transfiera a las provincias como corresponde y que llegue a las 147 escuelas técnicas de la provincia de Santa Fe con la rutina y con el valor adquisitivo, el poder adquisitivo que necesitamos para poder llevar adelante las escuelas. Segundo, la segunda disputa, es la disputa que tiene que ver con lo político y con lo institucional. Y en eso yo creo que hay que hacer un enorme esfuerzo, que hay gente, la vi a Elizabeth por allí, que tiene gran experiencia en el aporte institucional que pueden hacer las escuelas técnicas en 2 elementos centrales: la formación permanente de los trabajadores y la capacitación de los trabajadores desocupados. Y me parece que en ese sentido las escuelas técnicas pueden hacer mucho aporte en la medida de que las escuelas públicas técnicas
puedan ser consideradas por parte de los gobiernos provinciales y nacionales para articular tanto con los sindicatos como con las cámaras empresariales en estos dos niveles, en la formación permanente de los propios trabajadores, o sea, incorporar definitivamente la cuestión tripartita en la formación profesional y también en la formación de los argentinos y argentinas que pueden estar desocupados. En lo político e institucional también agrego algo más. Yo creo que es muy importante todo lo que se puede hacer en materia de formación para el trabajo y capacitación laboral a nivel comunitario, pero tenemos subutilización de las escuelas técnicas que tranquilamente pueden ser incorporados a todas estas acciones de capacitación laboral, principalmente que yo creo que se dieron y fueron interesantes en la provincia de Santa Fe. Y la última disputa para mí, y termino, es la política cultural. Si hay un espacio educativo que puede decir que no tiene futuro dentro de las coordenadas neoliberales, son las escuelas técnicas. Y yo creo que desde ese lugar podemos hacer un enorme aporte para que todo el sistema educativo, pero principalmente las escuelas técnicas, a partir de un proceso largo de trabajo, de consenso, puedan aportar su mirada, puedan enriquecer la mirada de otros y pueden decir neoliberalismo nunca más en la Argentina. Muchísimas gracias.